Blanche Taylor Moore nació bajo el nombre de Blanche Kisser el 17 de febrero de 1933 al sur de Burlington, una ciudad ubicada en el condado de Alamance en el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos. Fue la quinta de 7 hijos del matrimonio conformado por Parker Davis Kisser, conocido por todos como P.D., y su madre, Flanny Blanche Honeycutt Kisser, a quien de cariño llamaban Flonny. Para entender un poco la dinámica familiar de los Kisser, hay que saber que P.D., el padre, era un predicador bautista perteneciente al grupo de predicadores que se denominaban orgullosamente a sí mismos como predicadores primitivos, que eran los que predicaban una interpretación literal de la Biblia, una tradición que trajeron de los antiguos campamentos de prédica que se hacían allá en el siglo XVIII. Pero detrás de la fachada de un hombre justo y devoto, ocupado en las cosas de Dios y constantemente preocupado por su familia, se escondía la realidad de un alcohólico abusivo que casi nunca contribuyó al sustento familiar. Se sabe que P.D. siempre ganaba dinero con sus iglesias, y digo iglesias en plural porque este hombre tenía épocas en las que se alejaba de la bebida, abría una iglesia y empezaba a trabajar con su prédica, que realmente lograba atraer a muchos miembros nuevos. Incluso venían desde otros pueblos, de las fábricas y tabaqueras que estaban a los alrededores, y se sentaban a observar con gran admiración a este hombre que parecía tener un nexo directo con Dios, pero tarde o temprano P.D., extasiado con tanta atención, empezaba a tener encuentros íntimos con mujeres para luego retomar la bebida y terminar cerrando la iglesia producto de sus deudas. Esto era una rutina que sucedía una y otra vez, y durante los periodos en los que este sujeto se dedicaba a beber, trabajaba vendiendo seguros a las mujeres que trabajaban en las fábricas, labor para la que era muy bueno, teniendo en cuenta su facilidad de palabra. Pero todo lo que ganaba lo perdía en el juego y no le daba ni un centavo a su familia. Flonny, su esposa, tuvo que trabajar a tiempo completo en fábricas para poder pagar el alquiler de la casa y poner comida en la mesa. Recordemos que ellos tenían 7 hijos, así que de los $40 que Flonny ganaba, ella tenía que darle la mitad a P.D., quien nunca ocultaba el hecho de que se lo gastaba todo en jovencitas. Adicionalmente, este hombre era extremadamente estricto con sus hijos, en especial con las niñas. Él se encargaba de revisar periódicamente su ropa para asegurarse de que fueran lo suficientemente modestas, por no decir andrajosas. No las dejaba participar en ninguna actividad extracurricular y debían volver a casa de inmediato. Además de que las maltrataba físicamente tanto a ellas como a Flonny. Así que tan pronto como Blanche tuvo la edad suficiente, comenzó a trabajar en las tiendas del centro de la ciudad con la única finalidad de comprarse ropa, misma que obviamente tenía que esconder de su padre. Blanche era una joven hermosa y atraía la mirada de los muchachos, cosa que claramente P.D. notó de inmediato y sacó provecho de esto. Existe un episodio en la vida de Blanche que es narrado en el libro de Jim Schutz, Preacher's Girl, The Life and Crimes of Blanche Taylor Moore, en donde cuenta que P.D. obligaba a su hija a tener sexo con hombres como forma de pago de sus deudas. El predicador se inclinó sobre el asiento del auto, respirando con aire a whisky, y dijo en voz baja: «Cariño, ¿ves a ese hombre de allí?» «Sí, señor. Voy a detenerme allí, debajo de ese árbol. Cuando lo haga, quiero que te vayas a follar a ese hombre». «¿Por qué quieres que lo haga?» El predicador bajó un poco la cabeza y respiró. Ella pudo ver cómo sus ojos centelleaban y su mandíbula se tensaba. «Cariño, quiero que hagas lo que te digo». «¿Por qué?», preguntó ella, haciendo pucheros, preparada para recibir el golpe. Pero él se quedó mirando sus puños, donde agarraba el volante. No quería golpearla en ese momento. «Le debo mucho dinero a ese hombre. Si no me ayudas, será muy malo para todos. No te va a hacer daño, te lo aseguro». «Voy a ir a verlo», dijo. Ella miró al hombre. Estaba sonriente y borracho. Claramente Blanche quería irse de casa lo más rápido posible, pero al ser la hija de un predicador, ella solo saldría del hogar familiar casada con un hombre respetable. Así fue que a los 19 años conoció a James Taylor, de 24. Él era el penúltimo de los 11 hijos del matrimonio conformado por William e Isla Taylor. Eran conocidos por ser una familia cálida y sólida.
pero James era el que menos sobresalía de sus hermanos, por decirlo de alguna manera. Él abandonó la escuela secundaria y sirvió al ejército en la Segunda Guerra Mundial. Bebía mucho y era un ludópata, por lo que a menudo perdía todo el dinero que ganaba restaurando muebles finos, un trabajo que desempeñaba con mucha destreza y que además era muy respetado en aquella región. Blanche y James se casaron el 29 de mayo de 1952, unos meses después de conocerse, con Ralph, el hermano mayor de James, y su esposa como testigos. La familia Taylor estaba realmente inquieta por la rapidez con la que habían escalado las cosas. Las hermanas de James se mostraban un poco distantes con la nueva integrante de su familia, pero Ralph supo de inmediato que ella era el sueño de James hecho realidad. Blanche era una mujer hermosa y voluptuosa, tenía una cintura esbelta y era sumamente extrovertida. Le gustaba estar siempre en movimiento y le encantaba divertirse, al igual a James. Le gustaba hablar de deportes, de crímenes, de Wall Street, de religión y de política junto a los hombres, cosa que los traía completamente fascinados. Además del hecho de que Blanche podía pasar de decir la frase más cristiana que alguien haya podido escuchar a hablar en doble sentido, haciendo referencias sexuales en cuestión de segundos. Le encantaba hacer comentarios picantes y lanzar referencias sexuales todo el tiempo, y claro está, esto hacía que el resto de las mujeres desconfiaran de ella. Durante el primer año de su matrimonio tuvieron a su primera hija, Vanessa. El matrimonio solía pasar algunas dificultades económicas, por lo que los hermanos de James solían darle algunos préstamos para ayudarlos a salir adelante. Pero en 1953, Blanche decidió buscar un empleo y comenzar a trabajar como cajera en Kroger, una empresa de supermercados que puso una sede en Burlington. Pero por supuesto, Blanche no sería solo una cajera, su ambición era mucho más grande. Estamos hablando de los años 50, una época en donde los cargos de alto rango estaban totalmente segregados y destinados únicamente para los hombres. Pero Blanche era una mujer ambiciosa y con un carisma desbordante, así que estuvo dispuesta a todo con tal de obtener lo que quería. Las personas hacían fila en su caja con tal de ser atendidos por ella, y no solamente los hombres con los que Blanche coqueteaba abiertamente, sino también las mujeres que estaban fascinadas con ella, que además de ser una mujer sumamente gentil y atenta, recordaba absolutamente todos los nombres de los clientes, y no solo eso, sino que recordaba detalles que ellos compartían con ella. Por ejemplo, si alguno de estos le comentaba que tenía un familiar enfermo, en su siguiente visita ella le preguntaba cómo se encontraba dicho familiar. Ese tipo de detalles convertían a la ahora conocida como la señorita Blanche Taylor en un caso realmente particular. Pero a diferencia de los clientes, sus compañeros de trabajo no miraban con muy buenos ojos a Blanche porque la tildaban de hipócrita y vengativa con ellos, e incluso algunos cajeros sospechaban que robaba dinero de las cajas porque tenía una tendencia a tomar prestadas las cajas registradoras de sus compañeros, en lugar de ceñirse a los protocolos antirrobos que había planteado la empresa. Además de que era evidente que coqueteaba con todos los hombres que tuvieran algún rango superior. Así fue hasta que llegó 1959, año en que nació su segunda hija, Cindy. Pero también fue el año en el que Blanche logró su cometido. Fue ascendida a cajera principal, el único rango alto que podían ocupar las mujeres en Kroger. Si bien es cierto, ella no tenía dentro de sus funciones la capacidad de poder contratar o despedir personas, sí que estaba a cargo de todos los demás cajeros, era la responsable de capacitarlos y además estaba a cargo de los reponederos y de los conocidos como bag boys o chicos de las bolsas, que eran estos muchachos que trabajaban ayudando a empacar todos los productos que compraban los clientes y acompañarlos hasta sus autos. Al parecer, muchas cosas pasaron en 1959. Otra de ellas fue que Floney le pidió el divorcio a P.D., el padre de Blanche, 3 años después de que este hombre se marchara de su casa para, según sus propias palabras, buscarse una mujer más joven, dejando así en total abandono a los hijos que dependían de ellos. Y por otro lado, uno de los acontecimientos que sin duda alguna marcó ese año fue que el matrimonio entre Blanche y James empezó a desmoronarse. Algunas personas cercanas a la pareja indicaron que todo se debía a que James había envejecido drásticamente en los últimos meses y que eso había generado que Blanche ya no se sintiera sexualmente atraída hacia él. Resulta que de manera muy extraña y en poco tiempo, James Taylor subió mucho de peso, se estaba quedando calvo a sus escasos 40 años y la actitud de Blanche hacia él
se había tornado bastante fría. James estaba completamente convencido de que ella le estaba siendo infiel. Hubo ciertas señales que obviamente habían hecho que James se diera cuenta de que algo estaba sucediendo. Para empezar, la familia tenía un solo vehículo que usualmente era conducido por él, pero de un momento a otro, Blanche empezó a tener disposición completa de un auto de la empresa Kroger. Ella era la cajera principal, pero claramente su cargo no gozaba con el privilegio de tener asignado un vehículo a su disposición. Es decir, no era tan importante, tampoco era esencial que ella tuviera un auto. Así que una noche, James decidió enfrentarla en la cena delante de sus hijas y la cuestionó pidiéndole explicaciones al respecto. Blanche no dijo nada, se quedó callada mirando su plato, y James le repetía la pregunta una y otra vez hasta que, enfurecido, le lanzó el postre de chocolate que estaba comiendo en la cara. Vanessa, la hija mayor, salió corriendo hacia su habitación. Cindy, que aún era muy chiquita, lloraba desde su silla. Y ahí es cuando James le dijo, más bien le preguntó, muy molesto, si es que en realidad no estaba teniendo relaciones sexuales con su supervisor. Todo esto mientras le seguía tirando el postre en la cabeza. Ella solo atinó a mirarlo fijamente mientras se limpiaba la cara. Esto no quedaría impune, pero James jamás iba a saberlo. A pesar de eso, a inicios de los 60s, James logró controlar su adicción a la bebida y rompió todo contacto con sus compañeros de juego. Se unió a la iglesia bautista, se convirtió en un miembro activo y comenzó a dedicar su tiempo libre a la fotografía, hobby que lo unió fuertemente a sus hijas porque le encantaba retratar momentos junto a ellas. También las llevaba constantemente a la casa de su madre, Isla, en donde junto a sus sobrinos pasaban agradables momentos grabando videos caseros. Por su parte, Blanche pasaba sus ratos libres vendiendo productos Tupperware, ya saben, los recipientes de almacenamiento de comidas, conocidos a nivel mundial como Tuppers, que en ese entonces estaban en todo su esplendor. Como se esperaba, Blanche era una excelente vendedora, pero la mayoría de las veces usaba las conocidas fiestas de Tupperware como una excusa para encubrir sus infidelidades. Así como la relación entre la pareja fue enfriándose, de la misma forma, Blanche empezó a tomar distancia de la familia Taylor. Ella siempre se había llevado bien con Isla, la madre de James, pero últimamente, en las escasas reuniones familiares en las que estuvo presente, Blanche se dedicaba a quejarse de James en múltiples aspectos, de su físico, de lo mucho que ella decía que él gastaba en cintas de video y de que no era capaz de comprarle a sus hijas ni siquiera un par de medias. Isla siempre guardaba sus pensamientos para ella, pero en esa ocasión no pudo evitar decirle que, a su parecer, su hijo hacía todo lo posible para que ella fuera feliz y que lo mínimo que Blanche podría hacer era pasar un momento en familia. Claramente ella no tomó para nada bien estas palabras y a la par, Dot, una de las hermanas de James, le pidió que se haga cargo de sus hijas y pare de dejarlas al cuidado de su madre, que para ese punto ya era una anciana. Obviamente Blanche le dijo que las niñas también tenían un padre y se fue del lugar a encontrarse con otro hombre, del que ya hablaremos en unos minutos. Blanche tenía entre ceja y ceja a Isla, pero prefirió guardarlo en secreto. Obviamente, Blanche estaba harta de James, pero no iba a decírselo. Ella prefería mantener sus romances fuera del matrimonio mientras seguía casada con él y no lo dejaría hasta tener algo seguro. Es así que llegó septiembre de 1966 y P.D. murió repentinamente a los 62 años de edad. Se determinó que la causa de su fallecimiento fue un ataque cardíaco desencadenado por un enfisema crónico. Todo empezó 24 horas antes. El predicador estaba haciendo sus cosas con normalidad, cuando de pronto empezó a retorcerse de dolor mientras se sujetaba el estómago. Los vómitos y diarrea no se hicieron esperar, se le irritó la nariz y la garganta, se le entumecieron las manos y los pies y un signo muy peculiar también se hizo evidente. Un fuerte aliento a ajo salía de su boca. Él toda su vida había sido un bebedor, así que los doctores concluyeron casi de inmediato que su alcoholismo le estaba pasando factura. Algunos años más tarde, en noviembre de 1970, Isla Taylor, quien para ese entonces ya tenía 83 años de edad, estaba postrada en cama debido a una serie de idas y venidas al hospital
por algunas complicaciones de salud que tenían que ver con el corazón y los pulmones. Poco a poco fue debilitándose y en el último de sus días un fuerte ardor de estómago le quitó el aliento. Isla murió rodeada de toda su familia y la causa oficial de su fallecimiento fue una hemorragia cerebral. Blanche encontró en el supermercado Kroger prácticamente su segundo hogar. Le encantaba su trabajo y últimamente las operaciones en la tienda habían mejorado bastante. Todo esto se debía a la llegada de un joven y entusiasta asistente de gerencia llamado Raymond Reid, que era tan solo 3 años más joven que Blanche. Él venía de Danville, en California, y había comenzado a trabajar en Kroger a los 16 años. Desde entonces empezó a crear una línea de carrera bastante sólida. Él se casó con Linda Thompson, una joven hermosa y vivaz, 7 años menor que él, con quien tuvo 2 hijos. Para Raymond, Kroger era el trabajo de su vida y seguía al pie de la letra todas y cada una de las reglas de la empresa, desde la puntualidad hasta el código de vestimenta. No se le escapaba absolutamente nada. Cuando llegó a la sede de Burlington, donde trabajaba Blanche, supo de inmediato quién era ella y todos los amoríos que había mantenido con algunos subgerentes y supervisores del lugar, a pesar de, obviamente, estar prohibido. No le sorprendió en lo absoluto ni le pareció nada nuevo, pero eso sí, Blanche se le hizo una mujer hermosa, le gustaba, pero le dejó en claro desde un primer momento que no estaba interesado en acostarse con ella. Blanche era una mujer astuta y claro que no iba a dejar pasar la oportunidad de obtener al hombre que quería. Así que no trató de seducirlo ni usó sus artimañas para hacerlo caer rendido a sus pies, sino más bien se volvió una gran amiga para él. Poco a poco se fue adentrando en su vida e incluso se volvió amiga de Linda, su esposa, para quien incluso organizó un baby shower cuando estaba esperando a su segundo hijo. Todo iba saliendo conforme Blanche quería, hasta que unos meses más tarde ocurrió un incidente que casi arruina todos sus planes. Un día James se emborrachó y a media mañana, cuando la tienda solía estar más concurrida, se apareció en la puerta de Kroger pidiendo que su esposa se acercara. Cuando ella acude con James, todos en el lugar empiezan a ver y escuchar su discusión. Raymond, quien se encontraba en su oficina sin saber nada de lo que estaba pasando, va hacia adelante de ellos y saluda a James diciéndole «Buenos días, señor Taylor», a lo que este responde tomándolo abruptamente por el codo y empieza a gritarle si se estaba acostando con su esposa, a lo que ella replicó que pare de gritar y que le va a hacer perder el trabajo, haciendo imposible mantener a sus hijos. Raymond Reid intentó sin éxito alguno pedirle a James que salga del lugar, pero al no conseguirlo, prácticamente le suplicó a Blanche que lo sacara de la tienda y así lo hizo mientras le decía a su esposo que todo era mentira, que estaba borracho y que lo único que estaba haciendo era generarle un gran problema. Todos en Kroger fueron testigos de lo que había pasado. Y ahora se preguntaban si las acusaciones de un amorío entre Blanche y Raymond eran ciertas, pero ninguna de las partes mencionó nada al respecto y siguieron con sus vidas como si no hubiese pasado. Hasta que al poco tiempo Raymond Reid fue nombrado gerente de la tienda. Ahora sí, nada iba a detenerla. Blanche de inmediato puso en marcha toda una campaña para lograr seducirlo. Lo primero que hizo fue mesurar sus comentarios en doble sentido. Blanche siempre fue una mujer cristiana, pero pícara. Ella sabía que Raymond disfrutaba de ver a los predicadores de la televisión que eran muy populares en ese entonces, como Rex Humbert y Jimmy Swaggart. Así que ella se dedicó a mirarlos por la televisión y hablaba de estas personas con Raymond cada vez que podía. Todo esto sin separarse todavía de James, quien obviamente llevaba por dentro la humillación de saber que lo estaban engañando. Tanto así que en 1969, cuando regresaba a casa después de no poder llegar al centro de la ciudad debido a que las calles se encontraban bloqueadas por diferentes protestas raciales, le costaba respirar y de pronto le sobrevinieron vómitos y una violenta diarrea. El médico le dijo al día siguiente que le había dado un ataque cardíaco muy grave, por lo que debía reducir su ritmo de vida y tomar las cosas con mayor calma si quería evitar uno siguiente. Así que James ya no podía darse el lujo de enojarse. Por su lado, Blanche había tenido progresos con Raymond. Ahora eran amigos muy cercanos,
Disfrutaban de extensas conversaciones y de la compañía mutua, pero todavía no habían llegado a un nivel más íntimo, cosa que estaría a punto de cambiar, porque en 1971 Raymond y su esposa decidieron divorciarse. En este punto de la historia, Blanche ya estaba 100% convencida de que Raymond Reid era el hombre ideal, así que ni bien se enteró del divorcio, Blanche se convirtió en la mujer incondicional para él, se volvió mucho más intensa, se convirtió en su fiel consejera, en su protectora, e incluso cuando Raymond se mudó a otro departamento, ella salió corriendo de madrugada para hacerle el desayuno, diciéndole a James que el pobre hombre se encontraba solo y desvalido. Obviamente todos en Kroger empezaron a decir que ambos tenían una aventura, y James lo sabía. Para septiembre de 1973, con 43 años de edad, James empezó con los síntomas de lo que aparentemente era una gripe común. Tenía un fuerte dolor de garganta, las glándulas inflamadas, pero además tenía una de las peores diarreas que había tenido en su vida. Con los días le empezaron a aparecer dolorosas ampollas en manos y pies, se le caía el pelo de a mechones, tenía la cara totalmente hinchada e incluso había sangre en sus desechos. Claro está que todo este conjunto de cosas no podía ser ni la peor de las gripes, así que fue al médico y este tampoco tenía idea de lo que le pasaba. Le hicieron muchísimas pruebas, pero nada parecía acercarse a un diagnóstico correcto. James se encontraba realmente mal y la última noche de su vida, Blanche decidió preparar la cena. Así que lo llamó para comer. James en aquel momento tenía la garganta sumamente dolorida y no creía ser capaz de poder comer nada. Así que en lo que parecía ser un gesto de humanidad, Blanche se acercó a un esposo, le palpó la frente, le acarició la cabeza y lo consoló. Fue un momento extraño de ternura en un matrimonio que estaba fragmentado desde hacía años. Y al final ella lo convenció de tomar un poco de helado para quizá aliviarle un poco el malestar de garganta. Él se sentó en la mesa y lo tomó poco a poco mientras que Cindy y Blanche comían a su lado. Al cabo de una hora, James estaba en la cama retorciéndose de dolor. Sus ojos se desorbitaron, el vómito seguía cada vez más fuerte, decía cosas sin sentido y los dolores abdominales parecían desgarrarle el cuerpo. Para ese entonces, Vanessa, su hija mayor, ya tenía 20 años y se había independizado, mientras que Cindy, de 14, todavía vivía con sus padres. Blanche le dijo a su hija menor que tendría que llamar al médico por la mañana porque no creía que fueran a atenderlo a esa hora. Dejó a James solo con todos sus síntomas, mandó a Cindy a su habitación y ella se dispuso a dormir en la sala, ya que también había tenido diarrea las últimas semanas, producto de una afección crónica que tenía desde joven. Se acostó en el sillón y escuchó los largos y desgarradores gritos de dolor provenientes de la habitación principal hasta quedarse dormida. Cuando se despertó temprano en la mañana, descubrió que James ya había fallecido. Lo encontró de costado con las manos estiradas como si quisiera agarrarse del aire y su rostro era de un color azul profundo, casi violeta. Blanche salió de la habitación, cerró la puerta, le dijo a Cindy lo que había pasado y después llamó a Vanessa y a su cuñada Dot para darles la noticia. Salvo que a Dot no le dijo que James ya había muerto, sino más bien que no lograba despertarlo. También dio aviso a Raymond Reid, quien llegó de inmediato y se mantuvo a su lado el tiempo que fue necesario. Los médicos determinaron que la causa del fallecimiento de James Taylor fue un infarto masivo, pero años más tarde Dot revelaría que ella y sus hermanos, quienes gozaban de buena salud aún siendo ya mayores, pensaban que era demasiado raro que todos en su familia hubieran tenido vidas longevas, menos James, quien era uno de los más jóvenes, así que les pareció que algo no estaba bien, que algo no cuadraba. Finalmente, su certificado de defunción señaló que tenía un historial de 4 a 5 años de problemas cardíacos. Los años posteriores a la muerte de James fueron los mejores años de la vida de Blanche. El romance entre ella y Raymond por fin era una realidad, pero cada quien vivía en su propia casa y era independiente. Pasaban tiempo juntos, dormían juntos, pero el resto del tiempo cada quien hacía las cosas por su cuenta. Y eso le gustaba a Blanche, quien, dicho sea de paso, cortó toda clase de relación con la familia Taylor, vendió la casa donde vivió con James y pagó la inicial de una nueva casa en Hamilton Street. Raymond Reid disfrutaba mucho su vida actual.
había logrado superar algunas diferencias con la madre de sus hijos. Sus pequeños crecían bien, tenía empleo y una mujer hermosa a su lado. Pero la tienda Kroger, en la que trabajaba con Blanche, no estaba produciendo los números que la empresa creía que necesitaba para mantenerla abierta. Así que Kroger envió al gerente regional, Robert Hutton, para ver si lograba detectar el problema. Robert también era un tipo que, al igual que Raymond, había hecho una línea de carrera en Kroger, pero él tenía dos formas de tratar a sus subordinados. O era frío y formal con la mayoría de ellos, o era obsceno, lascivo, escandaloso e insistente con las mujeres que trabajaban en sus tiendas. Era una persona vulgar, le encantaba contar chistes sucios y mientras más explícitos, mejor. Y aunque no era de la simpatía de Raymond, no había ninguna duda de que Blanche no podía dejarlo pasar por alto. Eventualmente, la tienda de Burlington cerró debido a cambios en el sector inmobiliario que afectaron directamente la demanda. Pero tanto Blanche como Raymond fueron reubicados por diferentes tiendas hasta quedar trabajando junto a Robert Hutton en la misma sucursal ubicada en Battleground Road. Y cada vez que Robert estaba en la tienda, Blanche revoloteaba a su alrededor tratando de llamar su atención a como de lugar. Hasta que finalmente un día este hombre le preguntó qué pasaba entre ella y Raymond. A lo que ella respondió que ya no eran novios porque Raymond era muy bajito y había engordado demasiado. Era cierto que el físico de Raymond había cambiado. Tenían una relación de más de 10 años, la gente cambia. Pero era mentira que no estaban juntos. Es más, eran novios y siempre discutían por el mismo motivo. Raymond quería casarse con Blanche y ella, por alguna razón, no quería hacerlo. Robert Hutton tomó esta respuesta como una insinuación de parte de la mujer y constantemente la llamaba a su oficina, intentando seducirla para concretar sus insinuaciones, como solía hacerlo con todas las trabajadoras que se cruzaban en su camino. Pero Blanche siempre se negaba. Coqueteaba con él, lo tocaba, le decía cosas como que había soñado con él. Incluso Hutton la esperaba en su oficina con el miembro en la mano directamente, pero Blanche nunca lo dejaba salirse con la suya. Hasta que un día ella decidió tomar ventaja de este comportamiento. Era el 16 de octubre de 1985 y todos en Kroger se estaban preparando porque al día siguiente sería la reunión zonal en las oficinas de la tienda, evento al que irían varios directivos de la empresa. Así que Blanche le comunicó a sus compañeros que estaría en la sala de reuniones ordenando y limpiando para que todo quedara listo. Ella tomó su bolso, cosa que le pareció extraña a todos, y subió con Willis Updegrove, un joven que trabajaba en el almacén, al que le pidió su ayuda para trasladar unas cajas llenas de uniformes nuevos que habían dejado en la sala de conferencias. Movieron todo a un pequeño armario que había al final del pasillo, y cuando terminaron le dijo a Willis que ya podía regresar a sus labores y que ella se quedaría para unos últimos retoques. Cuando Willis se fue, Blanche guardó su bolso en un locker, no sin antes sacar las llaves de su auto. Ella regresa a la sala de conferencias y de pronto Robert Hutton aparece en el lugar. Blanche estaba recogiendo los pantalones de un uniforme de mujer que estaban tirados en una esquina, y esta escena activó las fantasías de Hutton, quien de inmediato se quitó toda la ropa y quedó desnudo delante de ella, diciéndole: ¿no quieres un poco de esta cosa blanca? Y Blanche le respondió: lo que pueda, pero primero déjame asegurarme de que no haya moros en la costa. Así fue que ella apagó las luces, agarró toda la ropa que había en el suelo y salió del lugar corriendo mientras le gritaba: señor Hutton, tengo su ropa, me voy. Me ha tratado como una maldita prostituta todo el tiempo. Ella salió corriendo por la puerta principal de la tienda, gritando: tengo sus pantalones, el señor Hutton está arriba desnudo. Hutton quedó atrapado, no encontró nada con lo que pudiera cubrirse porque Blanche se había encargado de cerrar el armario donde puso los uniformes, así que a Robert Hutton no le quedó más remedio que salir corriendo mientras se cubría las partes nobles y le gritaba a un carnicero que le pasara una bata blanca. A los pocos días sucedió lo que tanto se temían. Los abogados de Blanche hicieron llegar una demanda por $14 millones en total en contra de Robert Hutton por acoso laboral y también en contra de Kroger por ser un espacio en donde todas sus trabajadoras eran hostigadas y agredidas sexualmente por sus superiores masculinos, cosa que
no era mentira. Pero claro está, Blanche había planeado todo esto y Robert Hutton había caído en su trampa. Parecía que la vida no le daba tregua a Blanche porque además de que esta demanda tardó bastante tiempo en resolverse, la casa que había comprado luego de la muerte de James sufrió un incendio. Pero las circunstancias en las que esto sucedió fueron, por decir menos, extrañas. Era enero de 1985 y Blanche llamó a Raymond gritando desesperadamente que su casa se estaba incendiando. Obvio, este hombre, quien la amaba con todo su corazón, acudió al lugar lo más rápido que pudo y cuando llegó, Blanche corrió dentro de su casa que aún seguía en llamas. Los bomberos ya tenían todo bajo control, así que no se lo impidieron y una vez que llegaron hasta su habitación, descubrieron toda la lencería que Blanche poseía, todo tipo de ropa interior, obviamente ya chamuscadas, esparcidas por todo el lugar. Blanche se apresuró a decir que estaba segura que un pervertido había provocado el incendio, ya que ese día había visto a un hombre merodeando en su jardín. El departamento de bomberos concluyó que, efectivamente, había sido un incendio provocado, aparentemente con connotaciones sexuales, así que al poco tiempo, Blanche cobró el seguro de su casa, la vendió tal y como se encontraba, y con ese dinero se compró una casa rodante en un parque de casas móviles cerca de Deep Creek Church Road, muy cerca a la casa de su hija Cindy. Para este punto, ella ya no trabajaba en Kroger y puso junto a sus hijas y yernos un negocio de ventas de casas rodantes restauradas. Un mes después del incendio, Raymond fue a recoger a Blanche de su nueva casa para acudir juntos a la iglesia, después de que ella se lo había pedido insistentemente. Y cuando se marchaban en el auto, Raymond vio por el espejo retrovisor que el remolque, la casa rodante de Blanche, estaba en llamas. Él frenó en seco, pero Blanche le dijo que no era nada, que parecía ser el sol reflejándose, e insistió en irse para no llegar tarde. Pero Raymond no le hizo caso y dio media vuelta. Efectivamente, estaba ardiendo, así que él se abrió paso entre el humo y el fuego, tomó un extintor y logró apagar las llamas, aunque para ese momento ya habían causado bastantes daños. De nuevo, la ropa interior de Blanche estaba esparcida por toda la habitación junto con los restos de una gran vela de cera. Blanche otra vez cobró el seguro de su casa, pero en esta ocasión Raymond estaba convencido de que ella lo había provocado. Las cosas no estaban del todo bien con Raymond. Él le insistía todo el tiempo a Blanche para que contrajeran matrimonio, pero ella le ponía 1000 pretextos para no hacerlo, hasta que poco a poco los rumores llegaron hasta sus oídos. Todo parecía indicar que Blanche había conocido a un predicador y que planeaba casarse con él. Era el domingo de Pascuas de 1985 y Blanche acompañó a su hermana, Temperance, a un pequeño pueblo a las afueras de Burlington para asistir al servicio religioso del amanecer de Pascua en la Iglesia Unida de Cristo de Carolina, debido a que era una tradición que su hermana y su esposo hacían todos los años, pero al estar su esposo ingresado en el hospital, le pidió a Blanche que la acompañara esta vez. Ese año no solo sería la primera vez en el lugar para Blanche, sino también para el reverendo Dwight Moore, quien recientemente había asumido el cargo de pastor de la iglesia de la localidad y quería dar una buena primera impresión. Empezó su prédica contando la historia bíblica de cuando Simón Pedro negó a Jesús 3 veces antes de que cante un gallo, y desde un primer momento Blanche lo miraba dudosa, puesto que no era el tipo de predicador que a ella le gustaba, como los que veían la televisión con Raymond. Dwight Moore era distinto, tenía un estilo suave y reflexivo, y en medio de su prédica comentó: imagínense lo inusual de la escena. ¿Alguna vez han oído a un gallo cantar en medio del bullicio de una gran ciudad? Y en medio del silencio pudo escucharse un sí. De hecho, mucha gente tiene gallos en las ciudades. De inmediato se disparó un murmullo, porque alguien se había atrevido a darle la contra al reverendo en medio de la prédica. Moore levantó la cabeza y fue la primera vez que vio a Blanche, que a sus 52 años lucía hermosa. Esa primera interacción bastó para que Dwight Moore cayera rendido a sus pies. Una vez terminado el sermón, en el desayuno, él fue quien directamente se acercó a Blanche y se presentó con ella. Para el martes, él ya sabía dónde vivía y fue a visitarla con el pretexto de hacer una visita pastoral. No la encontró, así que dejó su tarjeta en la puerta
y esperó a que ella lo llamara. Eso nunca pasó. Pero antes de continuar, vamos a conocer de manera un poco más profunda al reverendo Moore. Él tenía 51 años en ese entonces y había estudiado en la Universidad Bíblica de Cleveland, en Ohio, y en ese lugar conoció a una mujer llamada Lorraine, quien luego sería su esposa. Dwight Moore estaba casado, pero para este punto de la historia ya se había divorciado. Ellos se graduaron juntos y luego Dwight fue a la escuela de teología en Duke. Posterior a ello empezó su vida ministerial, fue asignado a diferentes iglesias en las que vivía junto a su esposa e hijos, hasta que llegó a la Iglesia Unida de Cristo de Warwick en Newport News, Virginia. Esta era la iglesia en la que estaba antes de conocer a Blanche, iglesia a la que le dedicó 2 décadas de su vida. Los feligreses amaban al reverendo Dwight Moore, era una persona intachable, pero lo que ellos no sabían era que en realidad el amado predicador tenía una relación extramatrimonial con Elaine, su secretaria, quien también tenía un esposo e hijos. Ellos estuvieron viviendo una doble vida durante 16 años y habían decidido que era hora de estar juntos para siempre, así que idearon un plan que en su cabeza iba a funcionar a la perfección. Iban a contar todo con franqueza. Dwight le diría a Lorraine que llevaba 16 años teniendo una aventura con su secretaria. Lorraine se enfadaría, pero él esperaba que con el tiempo se diera cuenta que con su salario de profesora de escuela pública podría permitirse el lujo de alquilar una nueva casa, mientras que le daría a Dwight la oportunidad de quedarse en la casa pastoral. Por otro lado, en este maravilloso plan, Elaine se lo contaría a su marido, él también se enojaría, pero no podía hacer nada al respecto. Ella ya había dicho en repetidas ocasiones que su matrimonio había terminado en espíritu muchos años atrás. Los miembros de la iglesia seguramente se sentirían molestos por un tiempo, pero todos amaban a Dwight y seguramente no podrían olvidar todos los años de servicio, todas las noches que pasó sentado tomando la mano de los moribundos y todas las veces que estuvo disponible para ellos, incluso en las madrugadas. Seguramente, al pensar en todo esto, él podría conservar su lugar en la iglesia y Elaine podría ir a vivir con él como si fuera su esposa. Así, con este intachable plan, hicieron sus anuncios esperando que todo saliera como lo estaban pensando en sus cabezas. Claramente digo todo esto porque no ocurrió así. De inmediato empezó a desmoronarse. La iglesia les dio la espalda, así que Dwight entró en pánico y trató de volver con su esposa en el acto, pero evidentemente ella se negó, tomó a los niños, se mudó y terminó tajantemente su matrimonio con Dwight. Y cuando este, al verse solo, quiso regresar con Elaine, ella le dijo que no era segundo plato de nadie y se reconcilió con su marido. Al predicador no le quedó más remedio que irse a casa de sus padres en una granja, donde vivió con su hermana durante 1 año. Luego le recomendaron hacer un curso de formación pastoral en el Hospital Bautista de Carolina del Norte, en Winston-Salem, en donde realizó acompañamiento y consejería a los pacientes y poco a poco fue llamado nuevamente a ser pastor. Primero suplente en algunas iglesias y al cabo de 1 año fue designado oficialmente en una nueva iglesia, precisamente la iglesia donde conoció a Blanche. Dwight Moore era un hombre apuesto, medía más de 1,80, era elegante, de buen hablar, risueño, además de ser un tipo ingenioso, sencillo, varonil, con modales impecables e incapaz de decir una grosería, lo que Blanche denominaba simplemente como un caballero. Así que al cabo de unas semanas, después de volver de un viaje a Florida que organizó Raymond, con la esperanza de que ahora sí Blanche aceptara casarse con él, cosa que, dicho sea de paso, no funcionó porque siguió diciéndole que no, Dwight Moore fue a visitar nuevamente a Blanche y acordaron que saldrían a comer. En esta reunión Blanche le contó a Dwight todo acerca de su demanda con Kroger y el hecho de que estaba visitando a un psiquiatra por orden de sus abogados, porque ellos querían argumentar que el acoso de Robert Hutton prácticamente la había imposibilitado de tener relación alguna con otro hombre. A Dwight todo esto no le importó, así que prácticamente él estaba al tanto de todo lo que había pasado, menos, claro está, de la relación amorosa que Blanche tenía con Raymond, ya que ella le había dicho que solamente eran amigos. Blanche y Dwight empezaron a verse muy seguido. Salían a comer, a pasear, incluso él llegaba a su remolque,
Hacían la cena, se divertían juntos hasta que pasó lo inevitable. Blanche lo besó y lo condujo hacia la habitación. Tuvieron intimidad esa noche y las siguientes. Ninguno de los dos habló de la posibilidad de contraer matrimonio, pero para Dwight el hecho de que durmieran juntos significaba que estaban pensando en casarse. Pero algo que este hombre quería entender antes de cualquier clase de compromiso era la relación que Blanche tenía con Raymond, sobre todo después de saber que este último le había comprado un auto nuevo a Blanche. Ella le dijo de mil formas que solo eran grandes amigos. Dwight le creyó y después de eso le empezó a hablar de comprometerse. Por su parte, Raymond no la estaba pasando para nada bien en su trabajo debido a la demanda de Blanche, que también lo estaba poniendo en aprietos. Ellos tenían una relación en contra de lo que decía la normativa de Kroger. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a decir nada, hasta que una de las trabajadoras, llamada Mónica, empezó a chantajear a Raymond con contar todo lo que sabía de ellos y su relación si es que no le ponían los horarios de trabajo que a ella le convenían. Además de comentarle que había un predicador en el que Blanche estaba muy interesada. Esto último lo paralizó. Él la enfrentó, pero Blanche le dijo que no sobrepensara y que fuera a visitarla a su remolque porque le cocinaría una deliciosa cena. 2 semanas después de esto, Raymond Reid empezó a sufrir fuertes dolores en brazos y piernas y le salió una terrible erupción cutánea. De inmediato acudió con su médico de cabecera, el doctor Norman Garrett, quien lo diagnosticó con herpes zóster. Claro, los síntomas principales parecían indicar que esa era la afección que Raymond tenía, pero el entumecimiento de las manos y los pies era una cosa desesperante. Le dieron tratamiento para el dolor y Raymond volvió al trabajo con un poco de dificultad, tratando de pensar en otras cosas y añorando ver a su amada Blanche, la misma que cada vez estaba más distante de él, y las únicas veces que tenían contacto terminaban peleando producto de la demanda a Kroger. Pues todos en el trabajo le decían a Raymond que Blanche le había tendido una trampa a Robert Hutton para hacerse de más dinero, cosa que era cierta, y aunque Raymond también lo creía, era el único que se encargaba de defenderla. Lo que Blanche hacía para calmar las aguas con Raymond y tenerlo siempre de su lado era prepararle deliciosas cenas a las que él no podía resistirse, mientras su estado de salud empeoraba cada vez más. Por otro lado, Dwight y Blanche prácticamente hacían una vida familiar y a él le encantaba hacer cosas por ella, así que usualmente Blanche le mandaba a hacer algunas compras a un mini mercado que Dwight tenía cerca a su casa, que vendía ciertos productos que ella utilizaba para la limpieza, incluida una botella de insecticida para hormigas llamado Anti-Ant. Esto se trata de una botella pequeña que contenía un líquido incoloro e inodoro que venía con la típica advertencia de mantener fuera del alcance de los niños, ya que tenía un sabor dulce para el paladar humano, sabor que por supuesto esconde el 2% de arsénico que lleva esta solución. Blanche siempre lo usaba y Dwight pensó que seguro le funcionaba bien porque nunca vio ni una sola hormiga en su casa. La salud de Raymond Reid estaba desplomándose drásticamente. Ahora sufría de náuseas, vómitos explosivos, diarrea intensa y un dolor abdominal que parecía desgarrarle las entrañas. Así que el doctor Garrett, que lo conocía bien y lo veía empeorar a pasos agigantados, lo internó en el hospital comunitario Wesley Long de Greensboro para que permaneciera en observación. Le dio tratamiento para sus potenciales síntomas, pero en lugar de mejorar, Raymond seguía empeorando drásticamente. Sus análisis de sangre revelaron un recuento de glóbulos blancos alarmantemente bajo, con evidencia de que algún agente externo estaba atacando simultáneamente la estructura básica de todos los elementos de su sangre. A la semana siguiente, Raymond desarrolló una infección aguda del tracto urinario, la punta de su miembro se inflamó, su tracto intestinal parecía no funcionar, su ritmo cardíaco era demasiado rápido, sus riñones estaban fallando y su cuerpo comenzaba a hincharse de manera alarmante. Todo su cuerpo estaba fallando. Además de que Raymond sufrió una debilidad muscular general y un curioso entumecimiento y hormigueo en las manos y pies que, si prestaron atención a la historia, parece ser un síntoma bastante recurrente en el relato. Blanche solía estar a su lado, había establecido una rutina muy ajetreada.
Se despertaba con Dwight todos los días, se dirigía a Greensboro para ver a Raymond un rato durante el día e interrogaba detalladamente al Dr. Garrett sobre su estado. Se ocupaba de cualquier otro asunto que tuviera que atender, a menudo una visita al abogado o al psiquiatra, y luego regresaba a su casa rodante en Burlington por la noche y esperaba la llegada de Dwight. La infección de Raymond empeoraba a cada instante y no respondía a los antibióticos, así que tuvieron que circuncidarlo. No funcionó. El 13 de julio de 1986, sus riñones dejaron de producir orina, así que fue trasladado al Hospital Bautista de Carolina del Norte en Winston-Salem, donde en ese momento el doctor Robert Hamilton, especialista en medicina interna y nefrología, sería su médico de cabecera. Raymond Reid era un completo enigma. Era como si todas las enfermedades conocidas por el hombre se hubieran reunido para atacar a un solo ser humano. Tenía erupciones en la piel que formaban lesiones abiertas en sus piernas y tronco. Se le inflamó el vientre, tenía sibilancias, retenía cantidades anormales de líquido y también tenía falla hepática. Poco a poco empezó a perder la lucidez, no sabía dónde estaba y uno tras otro llegaban los especialistas a la unidad de cuidados intensivos para poder determinar qué era lo que tenía y darle tratamiento adecuado. Al día siguiente, Blanche llegó al hospital impecablemente vestida, presentándose como su novia ante Lisa Sue Hutchins, la jefa de enfermeras, a quien le preguntó el estado de Raymond. Lisa le dijo que estaba muy grave, pero que los especialistas se encontraban haciendo todo lo posible para ayudarlo, y procedió a explicarle las reglas de la UCI y el horario de visitas. En la tarde, Blanche volvió con galletitas para todas las enfermeras, cosa que se volvió una rutina y a ellas les encantaba. Tanto así que los horarios y las reglas dejaron de existir para Blanche. Al cabo de un tiempo, parece que el padecimiento de Raymond empezó a ceder ligeramente. Fue trasladado a cuidados intermedios y empezó con una dieta estricta que consistía básicamente de papillas. Así que Blanche le pidió permiso a la enfermera Lisa Sue para poder alimentarlo con algo que fuera más del agrado del pobre Raymond, que quizá eso lo animaría un poco. Al principio Lisa se negó, pero luego consideró que estaría bien que Blanche lo alimentara. Al final ella lo amaba y estaba siempre presente para él. Probablemente eso ayudaría en su recuperación. No fue así. Raymond no mejoró. De hecho, esa misma noche fue la primera de una serie de repentinas y horribles recaídas. El estómago se le revolvió por completo y el vómito era sumamente violento. Su rostro se puso completamente violeta, morado, las membranas que cubrían sus globos oculares comenzaron a ampollarse y gritaba y se retorcía del dolor. Era una escena muy dura de ver, así que de inmediato fue sedado y llevado nuevamente a cuidados intensivos. Había días buenos en los que los tratamientos parecían recuperar un poco al cansado Raymond, pero de pronto los síntomas nuevamente volvían. Blanche llegaba todas las mañanas con sus tuppers llenos de postre de banana, que era el favorito de su novio. Tenía tuppers transparentes para las enfermeras y los médicos y uno de color naranja para Raymond. Además, también le llevaba unos licuados de leche con mantequilla de maní que le encantaba a todo el mundo. Dwight estaba inquieto por todas las atenciones que Blanche tenía con Raymond, pero ella insistía diciendo que era un deber compasivo ayudarlo, así que para demostrarle su fidelidad, hacía que Dwight la llevara al hospital, donde claramente no lo dejaba entrar porque decía que el estado de Raymond era reservado. Para este punto, Blanche ya se había ganado la consideración de todos en el hospital, así que tuvo la confianza de preguntarles a las enfermeras si habían notado que la neuropatía de Raymond había empezado con el entumecimiento de manos y pies y parecía estar avanzando a lo largo de sus extremidades hacia el tronco del cuerpo, además de los síntomas respiratorios que sugerían un diafragma debilitado, indicando que podría tratarse del síndrome de Guillain-Barré. Ellas se sorprendieron y respondieron que sí, pasando esta información de doctor en doctor para que la tuvieran en cuenta. Blanche también había puesto en aviso a los hijos de Raymond sobre el grave estado de su padre. Esto les cayó como un baldazo de agua fría. Ellos amaban a su padre e iban a visitarlo constantemente, pero Blanche los convenció de que él
quería que no descuidaran sus estudios. Quizá esto podría sonar bueno de su parte, pero algunas enfermeras escucharon cómo Blanche le repetía a Raymond que sus hijos eran unos desconsiderados porque nunca iban a verlo. Esa misma noche sonaron las alarmas de los monitores. Raymond había dejado de respirar y fue conectado a un respirador artificial del que ahora dependía su vida. Si Cele se llega a ir, esto va a ser una tragedia. Cele, por favor, quédate. El doctor Hamilton sospechaba que se trataba de una infección sanguínea masiva. Lo conversaba con otros médicos y Blanche le recordaba siempre que existía la posibilidad de que fuera el síndrome de Guillain-Barré. Y era cierto, este síndrome se caracteriza por el entumecimiento de extremidades que inicia en las puntas de los dedos de manos y pies, además de una debilidad general y confusión mental. Pero había cosas que no encajaban con este síndrome, como por ejemplo los ataques graves que tenía Raymond, seguidos de recuperaciones y recaídas. No era común para esa enfermedad, así que pensaron que se podría tratar de una intoxicación por metales pesados, que viene a ser el término médico para envenenamiento por plomo, mercurio, magnesio, talio o arsénico, así que ordenaron en base a esto una prueba. El residente de turno, el doctor Darrell Thomas, fue el encargado de ordenar la prueba. Esta se obtuvo, pero el mismo día en que llegaban los resultados al hospital, se estaba produciendo un acontecimiento que ocurría todos los años en la misma época. No, Cele, no te vayas. Los estudiantes de último año de medicina de todo Estados Unidos se graduaron y los residentes de los hospitales, incluido el doctor Thomas, hicieron una rotación, es decir, cambiaron de hospital o de puesto. Antes de irse, el doctor Thomas le explicó al nuevo residente que estaría a cargo de Raymond que estaban a la espera de los resultados de la prueba de intoxicación por metales pesados y que tenía que estar atento. Lo que no sabían era que la prueba ya había llegado y ya había sido anexada a la historia clínica de Raymond, pero tenía tantos síntomas nuevos cada día que esos resultados quedaron traspapelados bajo montañas de nuevos informes y nunca los leyeron. A pesar de eso, le realizaron una plasmaféresis, que es un procedimiento en el cual se extrae la sangre del paciente, se separa el plasma de las células sanguíneas con una máquina, se mezclan estas células con un líquido que reemplaza el plasma y se devuelve la sangre al paciente. Sorprendentemente con esto, Raymond mejoró, incluso recuperó la conciencia y empezó a recibir visitas de amigos cercanos. Obviamente Blanche se alegró mucho y preparó un batido de leche con mantequilla de maní para celebrar. Raymond dijo que era su favorito y se lo tomó todo. Blanche se fue a una junta con sus abogados por el tema de su demanda con Crower y lo dejó junto a una amiga que había ido a visitarlo. Pasaron algunas horas y de pronto Raymond se sentó de golpe en su cama, abrió los ojos y un chorro de vómito salió disparado violentamente de su boca, seguido de un fuerte aliento a ajo. De inmediato empezó a hincharse al punto de quedar irreconocible y nuevamente fue trasladado a cuidados intensivos. A la mañana siguiente, cuando Blanche regresó, los médicos hablaron seriamente con ella y le dijeron que se prepare para lo peor porque no sabían a lo que se enfrentaban. Blanche lo tomó con calma, se lo comunicó a los hijos de Raymond y al cabo de unas horas volvió con un abogado y un documento en donde se había plasmado la última voluntad de Raymond, que era que todos sus bienes e inmuebles se dividieran en partes iguales entre sus dos hijos y ella. A esas alturas Raymond no estaba en condiciones de firmar nada, pero el abogado le hizo las preguntas correspondientes delante de las enfermeras como testigos y él afirmó su deseo de dejar un tercio de todas sus pertenencias a Blanche, asintiendo con la cabeza. El abogado firmó por él. Tan solo 3 noches después de esto, sonaron sus monitores. Su corazón se había estancado, lograron reanimarlo, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Era 7 de octubre de 1986 y Raymond Reid había fallecido después de un largo suplicio. Blanche fue bendecida otra vez con $22.556 en efectivo como resultado de la repartición equitativa de la herencia de Raymond. Pero además, cuando los hijos del fallecido fueron a cobrar la póliza de seguro de vida de su padre, que no estaba incluida en el testamento,
Blanche le dijo a los chicos que el deseo de Raymond era que ella obtuviera 1/3 de todo lo suyo, así que los jóvenes, quienes estaban destrozados por la pérdida de su padre, dijeron que respetarían su voluntad y le entregaron 45.797,33 centavos de dólar adicionales. Obviamente esto le dio un giro a la economía de Blanche, quien a tan solo un mes de la muerte de Raymond decidió comprometerse con el reverendo Dwight Moore, quien le entregó un costoso anillo de compromiso. Después de todo lo que Blanche había vivido con tantas pérdidas importantes para ella, parecía que la vida por fin le sonreía. Unos meses más tarde a su compromiso, logró resolverse su demanda con Kroger y obtuvo a su favor $275,000, y su matrimonio con Dwight estaba programado para realizarse después de Acción de Gracias, pero de pronto la felicidad de la pareja se esfumó. Blanche fue diagnosticada con cáncer de mama y tuvo que ser sometida a una mastectomía radical y una reconstrucción mamaria. Y por si eso fuera poco, de la nada, Dwight Moore cayó enfermo y tuvo que ser sometido a 2 operaciones en los intestinos. Resulta que justo antes de las celebraciones de Acción de Gracias, Dwight experimentó un caso severo de vómitos explosivos, diarreas y una serie de erupciones cutáneas extrañas en diferentes partes del cuerpo. Cuando acudió al hospital, lo diagnosticaron con herpes zóster. Le dieron tratamiento, pero nada parecía calmarlo. Incluso no quería ingerir ningún alimento porque cada vez que lo hacía, un regusto a ajo lo invadía por completo y las náuseas se volvían intensas. Así que después de pasar por varios análisis, comprobaron a través de una radiografía que Dwight tenía una masa en el intestino delgado, probablemente un cáncer que iba avanzando poco a poco. Así que, sin esperar más, decidieron operarlo y cuando lo hicieron no encontraron nada. La masa había desaparecido. Los médicos estaban pasmados. ¿Cómo era posible que no hubiera nada más que una inflamación? Quedaron perplejos y simplemente concluyeron la operación dando la noticia de que, afortunadamente, no había signos de cáncer en Dwight. Sorprendentemente, la recuperación de Dwight era mucho más rápida que la de un paciente promedio. Parecía ser que había tenido tantos hábitos saludables que lo estaban ayudando a salir rápido de esa situación. Así que, ni bien se recuperó, le dijo a Blanche que era hora de casarse, que no podían postergar más sus planes. Pero ella le dijo que él se encontraba demasiado enfermo para pensar en bodas. Para este punto ya vivían juntos, porque ella era la encargada de cuidarlo. Así que unos días antes de la fecha que pactaron para la boda, Dwight tuvo una horrible recaída y Blanche canceló todos los preparativos de inmediato. El 1 de diciembre de 1988, Blanche llevó de vuelta a Dwight de emergencia al hospital porque estaba temblando, pálido, chorreando en sudor, hablaba incoherencias, tenía vómitos espumosos y había sangre en sus desechos, además de tener una hinchazón generalizada que hacía que fuera imposible o casi imposible reconocerlo. Lo atendieron de inmediato y cuando lo revisaron se dieron cuenta que tenía los pulmones llenos de líquido, sus riñones no producían orina y en una nueva radiografía su intestino lucía lleno de masas. Decidieron operarlo de emergencia y una vez más no encontraron nada. Para fortuna del reverendo, lograba recuperarse a una velocidad impresionante y solo permaneció hospitalizado durante 2 semanas. Luego, por petición de su hermana, fue a pasar el resto de su recuperación a su casa. Él pensaba que Blanche había hecho demasiado encargándose de él en esas terribles condiciones, así que prefería darle un descanso por si los síntomas, por alguna razón, volvían a aparecer. La verdad es que a Dwight le había dado mucha vergüenza perder la dignidad de esa manera ante Blanche. Porque recuerden que uno de sus principales síntomas fueron los vómitos y diarreas que no cesaban. Así que no quería que su amada, su futura esposa, vuelva a presenciar algo por el estilo. Obviamente esto no le agradó a Blanche para nada, quien cuestionó a Dwight si acaso no lo había cuidado bien. Él le explicó los motivos, pero ella de todas formas se enojó y no se puso en contacto con él durante el mes entero que pasó con su familia. Ni siquiera lo llamó para Año Nuevo, pero él le dio su tiempo porque como pastor de iglesia había tenido que enfrentarse a lo que era estar al cuidado de un enfermo y pensaba que eso podía afectar a las personas, así que tomó el distanciamiento de Blanche muy bien, pero a mediados de enero de 1989, cuando Dwight volvió a su casa ya sin mayor síntoma que el entumecimiento de manos y pies,
lo primero que hizo fue llamar a Blanche. Él realmente la amaba y quería verla. Al principio ella se mostraba reacia, pero poco a poco Dwight trabajó mucho para que volviera a simpatizar con él y logró convencerla de convertirse en su esposa. Así fue como el 21 de abril de 1989, con el viejo amigo y colega de Dwight, el reverendo Jim Rosser, oficiando el matrimonio y 2 mujeres mayores de la iglesia como testigos, Dwight Moore y Blanche Taylor se casaron. Blanche se convirtió al fin en la señora Blanche Taylor Moore. Ese fin de semana viajaron de luna de miel a Nueva Jersey. Dwight tenía un nuevo nieto que ansiaba por conocer, así que fueron a casa de su hijo, Doug, y pasaron un fin de semana hermoso. De regreso a casa, Dwight comenzó a sentirse un poco mal otra vez, pero no le dio importancia. Así que llegó, se puso su ropa para trabajar en el jardín y Blanche, por su parte, se fue a comprar cortinas. Dwight ya se sentía mejor, así que cuando llegó Blanche, ambos se sentaron juntos a comer sándwiches de pollo y té helado que ella había traído del centro comercial. Estaban conversando lo más normal cuando de pronto Dwight se paró, abruptamente, interrumpido por el vómito. No soportaba más el dolor de estómago y las náuseas. Permaneció tendido en su cama retorciéndose de dolor, mientras que Blanche se la pasó ordenando y colocando las cortinas, para luego dormir en el sillón, tal y como lo hizo la noche en que murió James, su ex esposo. Al día siguiente, Dwight amaneció mejor. Estaba empezando a recuperar su vigor e incluso se animó a tomar la sopa de papa que Blanche le había preparado con tanto cariño. Esa noche volvió a enfermarse gravemente, así que al día siguiente ella lo llevó de emergencia al hospital del condado de Alamance. Lo enviaron a UCI y determinaron que tenía falla renal, inflamación cerebral, tenía problemas respiratorios y su corazón estaba fuera de control. Todo parecía indicar que Dwight Moore estaba a punto de morir, así que los doctores decidieron enviarlo al Hospital Memorial de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde quedó a cargo del Dr. David Wons, becario de tercer año en el Departamento de Cardiología de la Universidad de Carolina del Norte. El Dr. Wons era muy minucioso con las historias clínicas, así que le hizo muchas preguntas a Blanche relacionadas con lo que estaba haciendo Dwight Moore momentos antes del ataque repentino que sufrió. Blanche, por supuesto, siempre se mostraba ansiosa y dispuesta a colaborar con los doctores, así que le indicó al Dr. Wons que Dwight había pasado el día entero trabajando en su jardín, tratando de deshacerse de la mala hierba. El médico siguió cuestionando a Blanche hasta que ella le dijo que Dwight pulverizaba con herbicida su jardín, así que este le dio paso al doctor para entender que podría tratarse de una potente intoxicación, así que le ordenó a Blanche que lleve al hospital todos los pesticidas, herbicidas o sustancias parecidas que hubiera en su casa, a la par que ordenaba que se le realizara a Dwight un examen toxicológico completo. Un dato que podría ser interesante también de mencionar es que Debbie, la otra hija de Dwight, llamaba constantemente a Blanche para preguntarle sobre el estado de salud de su padre porque en ese último tiempo no respondía a sus llamadas. Blanche le decía que se encontraba bien, que solo había tenido una pequeña recaída de su afección intestinal pasada, pero que ya estaba siendo tratado en el Hospital Memorial de Carolina del Norte. La verdad es que estas respuestas escuetas no convencieron para nada a Debbie, así que le pidió a una amiga enfermera que vivía en Hampton que se comunicara con el hospital donde se encontraba su padre, haciéndose pasar por ella para hacer todas las preguntas necesarias para conocer el verdadero estado de salud de Dwight. Así lo hizo y nadie en la familia Moore estaba preparado para lo que iban a descubrir. Dwight se encontraba al borde de la muerte en la unidad de cuidados intensivos. De inmediato toda la familia Moore, incluidos Debbie y Doug, los hijos de Dwight, en compañía de sus propios hijos parejas, hasta el anciano padre de Dwight y su ex esposa Lorraine, se pusieron en marcha para ir a ver al reverendo. Cuando llegaron, la escena era triste y desalentadora. A todos los síntomas ya mencionados, se le sumaron temblores generalizados seguidos de parálisis, estaba grotescamente hinchado, sus ojos tenían ampollas supurantes y estaba conectado a un respirador artificial. La familia Moore estaba haciéndose a la idea de que pronto se acercaba el final para Dwight, pero todo había sucedido tan rápido para ellos que ni siquiera daban crédito de lo que estaban viendo, y lo peor estaba por venir. Los resultados de los exámenes toxicológicos realizados a Dwight llegaron, y esta vez, a diferencia de lo que pasó con Raymond Reid, el Dr. Wons los leyó con detenimiento varias veces e incluso llamó al laboratorio para asegurarse de que no hubiera ningún error. No lo había.
el laboratorio había hecho una triple comprobación al darse cuenta de que el sistema de Dwight Moore contenía 20 veces la dosis letal de arsénico, la mayor cantidad de arsénico que se había encontrado en un ser humano vivo en la historia de ese hospital. Suficiente para acabar con la vida de un mamífero grande e incluso suficiente para obligar a modificar la literatura médica sobre la cantidad de arsénico a la que puede sobrevivir un ser humano. Era un caso de estudio, siquiera cómo seguía vivo. Y todo tenía sentido en ese momento. El aliento a ajo, los vómitos explosivos, la diarrea violenta, la falta de oxígeno, la sensación de ardor y entumecimiento en las manos y los pies, la parálisis progresiva, la irritación de nariz y garganta, la increíble distensión del estómago, la hinchazón del cuerpo y en general el terrible estado de salud, sumado a algunos otros signos como las líneas de mes en las uñas, no dejaban ninguna duda, era una intoxicación por arsénico. Y respecto a las masas que se veían en las radiografías de Dwight y luego desaparecían, se trataban de una especie de charcos de arsénico que su cuerpo estaba luchando por excretar a través de sus intestinos. El cuerpo de Dwight, 10 de 10. Era 13 de mayo de 1989 y siendo las 9:15 de la mañana, el Dr. Wons ordenó que todos los visitantes abandonaran la habitación de Dwight y se ubicaran solamente en la sala de espera. Se acercó junto a otros médicos hasta el lugar donde esperaban encontrar a su paciente al borde de la muerte, pero milagrosamente Dwight mostraba signos de mejora. Todavía sentía mucho dolor, entraba y salía de la lucidez, pero cuando estaba consciente era capaz de responder preguntas. El doctor le dio sus resultados y Dwight respondió que quizá el herbicida que usó para su jardín fue el responsable. Pero Wons, en este punto, habiendo comprobado tantas veces lo que decía el examen, no lo creía así. E independientemente de cómo había llegado a ese nivel de envenenamiento, lo importante en ese momento era salvar su vida, así que el doctor le habló del tratamiento para salvarlo, la quelación, la cual podría ser bastante dolorosa. La quelación es un procedimiento médico que consiste en administrar un agente quelante, es decir, una sustancia que forma complejos con iones para eliminar metales pesados del cuerpo. El agente quelante se coloca vía intravenosa, se une a los metales pesados y se excreta del cuerpo a través de los riñones. Dwight aceptó con un brillo de esperanza en sus ojos y el doctor supo de inmediato que su paciente no había querido atentar contra su propia vida, es decir, no se había envenenado a propósito. La familia Moore estaba ansiosa en la sala de espera cuando el doctor Wons, junto al jefe de toxicología del hospital, el doctor Robert Edward Cross, se aproximaron hacia ellos y dieron los siguientes informes. El primero era que el personal médico estaba preocupado por una acumulación generalizada de toxinas en el organismo de Dwight. El segundo, una buena noticia en medio de tanto caos, era que su organismo se estaba recuperando. En tercer lugar, le dijeron a la familia que se habían realizado pruebas sobre las toxinas de los productos que Blanche había llevado de casa por orden del médico y ninguna coincidía con el componente que había causado esa situación en Dwight. Por último, guardaron la noticia más impactante para el final. El reverendo Moore ha ingerido una enorme cantidad de arsénico. Es una cantidad tan grande que la única forma de que haya llegado a su organismo es haberla ingerido por vía oral o haber sido inyectada a la vena. Así que debido a esos motivos, se dispondrá una persona de seguridad en la puerta de su habitación que no permitiera el ingreso a ninguna persona fuera del personal médico, ni siquiera a su esposa o hijos. Alguien estaba intentando acabar con la vida del reverendo Dwight Moore, así que mientras el tratamiento actuaba, era momento de dar parte a las autoridades e iniciar una investigación. Era mayo de 1989 y el Dr. Wons se puso en contacto con la State Bureau of Investigation, conocida como la SBI por sus siglas en inglés, lo que se traduce al español como Oficina Estatal de Investigación. En este lugar asignaron al agente David McDougall como encargado del caso, el mismo que sería asistido por Phyllis Ayers, agente especial enviado por el sheriff de Alamance, lugar donde había iniciado el caso. Antes de que los agentes pudieran reunirse con Dwight Moore, quien poco a poco iba pasando más tiempo lúcido y despierto, primero conversaron con el Dr. Wons, quien les contó todo acerca del historial clínico de Dwight, y ellos, por su parte, hicieron su propia investigación. Resulta que en Carolina del Norte había una larga galería de asesinas por arsénico. Una de ellas, quizá la más conocida, es Velma Barfield, una asesina en serie responsable de un total de 5 envenenamientos, que fue condenada a la pena capital y fue la primera mujer ejecutada en Estados Unidos después de 22 años
de su reanudación en 1976. Pero había un hombre que figuraba en esa lista, era Robert F. Coulthard, un sujeto que se casó con Sandra Coulthard, hija de una importante familia de fabricantes de muebles de High Point. Poco después de casarse, Robert empezó una vida extramatrimonial. Le contrató un seguro de vida de $351,000 a su esposa sin decirle y luego acabó lentamente con la vida de Sandra a través de varias dosis de arsénico. Ahora, este caso resultaba relevante para la investigación de Moore porque Sandra había fallecido tan solo un año antes de este suceso, y algo que pensaban sus médicos previo a determinar la causa de su mal era que Sandra había desarrollado el síndrome de Guillain-Barré debido al entumecimiento que sentía en manos y pies, cosa que quizá les suene familiar por todo lo que les estoy contando. Los agentes McDougal y Ayers recopilaron toda la información que necesitaban y decidieron que era hora de hablar con Dwight. Obviamente no iban a decirle en primera instancia que alguien estaba intentando asesinarlo. Primero empezaron a hacerle preguntas sobre su familia, sobre cada cuánto veía a sus hijos y si tenía algún seguro de vida. Respecto a esto último, sí que los tenía, eran 3 y valían en su totalidad nada más y nada menos que $250,000 una vez fallecido. Los beneficiarios de estos seguros de vida eran sus 2 hijos y su esposa, por supuesto. Dwight empezaba a notar por dónde iba la investigación, así que se puso un poco temeroso respecto a la información acerca de su pasado. Le preguntaron por su ex esposa cuando vivía en Virginia, pero también le preguntaron si había alguien más en ese lugar con quien haya sido cercano o lo sea hasta aquel día. Dwight se sintió terrible. De inmediato imaginó que el hecho de contarle a los agentes sobre su aventura de 16 años con su secretaria Elaine iba a terminar con él nuevamente destituido de su cargo y prohibido de volver a ejercer su función pastoral. Pero los agentes solo querían nombres para poder apuntar hacia algún sospechoso en particular. También, como suele suceder en este tipo de casos, los agentes le preguntaron a Dwight por su esposa Blanche y el hecho de que era viuda. Él sabía que James Taylor había fallecido por causas naturales debido a problemas cardíacos, pero le preguntaron si no había nadie más cercano a su esposa que hubiera fallecido recientemente. Dwight de inmediato se acordó de Raymond Reid. Les contó que tenía un amigo cercano llamado Raymond Reid, que era compañero de trabajo en Kroger, que estaba muy enfermo y murió, pero que Blanche lo había cuidado y había hecho mucho por él. Para ese momento, recordemos que habían pasado ya 3 años. Cuando le preguntaron de qué murió o de qué pensaban que había muerto, el reverendo respondió que tenía el síndrome de Guillain-Barré. Obviamente estos datos dejaron perplejos a los agentes, estaban helados. ¿Era posible tantas coincidencias? El camino se iba aclarando, pero aún había mucho por recorrer. Cuando los agentes salen de este lugar, se encuentran con Blanche gritándole a una enfermera y acusándola de ser quien estaba envenenando a Dwight, porque ella era la encargada de darle de comer. Todos los presentes estaban intentando calmarla, así que los agentes se acercaron hasta ella y se presentaron. De inmediato cambió su tono por uno que denotaba angustia y les dijo que tenía que hablar con ellos porque tenía información que podía resultar relevante. Blanche les dijo que el día que Dwight estaba trabajando en su jardín con los herbicidas, él entró al baño, se lavó las manos y se la secó con una toalla que ella usó unos momentos después para secarse la cara. Blanche les cuenta que en ese mismo momento empezó a sentir un ardor en el rostro tan fuerte que tuvo que acudir a que le inyectaran algo para la inflamación, por lo que seguramente algunos de esos productos fueron los que le hicieron daño a su esposo. Los agentes ya sabían que ninguno de los productos de la casa que Blanche había llevado para ser analizados contenía arsénico, así que simplemente anotaron lo que ella les dijo y siguieron su camino. En la noche, Dwight Moore llamó al agente McDougal y le pidió que por favor fuera a verlo porque necesitaba hablar con él. Cuando llegó, Dwight le preguntó directamente si estaban pensando que Blanche era quien estaba intentando asesinarlo. McDougal le respondió que tenía fuertes sospechas y el reverendo le dijo que entonces era momento de detener la investigación porque él jamás pondría cargos en contra de su esposa porque era una mujer buena, intachable y además lo hacía muy feliz. Lamentablemente para Dwight, el agente tuvo que explicarle que el caso ya estaba en marcha y así el reverendo no quisiera presentar ningún cargo, la investigación seguiría su curso. Pero sería ideal contar con su colaboración. Dwight trató de entenderlo, no estaba completamente convencido, pero le dio las gracias a la gente por haber ido a conversar con él y le comentó de manera superficial que al día siguiente le esperaba un corte de cabello. El agente le preguntó
por qué se lo cortaría y Dwight le respondió que Blanche estaba obsesionada con cortarle el pelo desde esa mañana, así que él aceptó y su esposa iría con su hermano P.D. al día siguiente para que él realizara el corte. Las sospechas se incrementaron. McDougal sabía que los rastros de arsénico, incluso cuando estos ya no se encontraban en la sangre, permanecían en el pelo y las uñas, así que tenía que actuar de inmediato. Le pidió permiso a Dwight y le retiró entre 30 y 40 cabellos desde la raíz, ya que era necesario que la prueba se realice desde los folículos. Cada segundo que pasaba, Dwight se consternaba un poco más y empezaba a cuestionarse si en realidad Blanche quería hacerle daño. Ahora sí, el siguiente paso para los agentes del SBI era recopilar información de todas las personas cercanas a Blanche que habían perdido la vida a lo largo de los años para poder encontrar coincidencias. Así fue que revisaron el expediente de 22 personas que podrían haber sido víctimas de Blanche y en primera instancia, el 13 de junio de 1989, se decidió exhumar a Raymond Reid para realizar una autopsia. Su cuerpo estaba bastante bien conservado y los resultados mostraron que tenía niveles de arsénico que eran 30 veces más altos de lo normal y en su cerebro eran 67 veces más altos. Adicional a esto, Raymond tenía las típicas marcas conocidas como líneas de Mess, que son unas bandas blancas que aparecen en las uñas de las manos y los pies de las personas que fueron envenenadas con arsénico y pueden ayudar incluso a generar una línea de tiempo. Mientras se hacían las pruebas correspondientes, los agentes McDougal y Ayers fueron al hospital a interrogar a Blanche, no solamente sobre el historial médico de su esposo Dwight, sino también sobre Raymond Reid. Blanche dijo a los dos detectives que había devuelto todo el dinero de Raymond Reid a sus hijos, excepto $40,000 que, según dijo, él le había legado específicamente a ella. McDougal sabía que Blanche mentía. No les había devuelto nada a los hijos de Raymond porque él ya había hablado con ellos. Blanche también dijo que no sabía nada sobre el fondo de pensiones de Dwight. Mentira. McDougal ya había entrevistado a un funcionario de la Iglesia Unida de Cristo, quien mencionó que Blanche ya se había acercado para obtener los papeles de la pensión del reverendo. Incluso, Blanche dijo que pidió permiso a las enfermeras para cortarle el pelo a Dwight, pero evidentemente era otra de sus mentiras. Y la que luego le jugaría más en contra fue que ella negó rotundamente que le llevó comida casera a Raymond Reid cuando estaba hospitalizado, cuando había decenas de testigos que afirmaban que así había sido. Los agentes decidieron someter a una prueba de polígrafo a Blanche, o como también se lo conoce, detector de mentiras, y aunque sabemos que esta prueba se usa más bien para corroborar la actitud de las personas y obtener quizá algún tipo de confesión, Blanche negó haber suministrado el arsénico tanto a Dwight Moore como a Raymond Reid. Se mantuvo firme en sus declaraciones, a pesar de que en realidad no pasó la prueba. Tan pronto como Blanche abandonó el lugar, una nueva información llegó hasta los agentes. Sus colegas habían ido al hospital donde falleció Raymond a revisar por sí mismos su grueso historial médico, y allí estaba, perdido en medio de todas las pruebas, el informe de intoxicación por metales pesados, el mismo que evidentemente arrojaba lo que ellos ya sabían. Raymond Reid había sido envenenado con arsénico muchas veces, incluso estando dentro del hospital. Había llegado un momento duro para el caso. McDougal necesitaba que Dwight Moore esté completamente consciente de los resultados de las investigaciones, así que se dirigió hacia su habitación y luego de una amena conversación, el agente del SBI le dijo que sería un día de malas noticias. En ese momento le contaron toda la verdad al reverendo. No solamente que estaba siendo intoxicado, sino que también Raymond Reid era el amante de su esposa y había muerto por dosis letales de arsénico mientras estaba en el hospital. Esta noticia fue una bomba para Dwight, quien le pidió a la gente que por favor sacara a Blanche de su casa y le dijera a su familia que le consiguiera un abogado porque la quería fuera de todos sus asuntos financieros. Finalmente el reverendo Moore había aceptado que su esposa no solo había tratado de asesinarlo, sino que además había jugado con sus sentimientos. Unas horas después, Dwight pidió hablar con Blanche y le dijo que su matrimonio había acabado y que no quería volver a verla. Blanche solo asintió, le dijo adiós y se fue. Pero la investigación no había llegado a su fin. Uno a uno, los fallecidos en circunstancias sospechosas cercanos a Blanche fueron sacados de sus tumbas. James Taylor, su primer esposo, fue exhumado el 6 de julio y la autopsia reveló que tenía 60 veces el nivel normal de arsénico, cantidad suficiente para matarlo no solo a él, sino también a un caballo. Isla Taylor, madre de James y suegra de Blanche, también mostraba cantidades altas de arsénico en su cuerpo, no las suficientes para llegar a ser letales,
pero las necesarias para que sus enfermedades existentes progresaran, deteriorando su organismo mucho más rápido. P.D. Kisser, el padre de Blanche, también fue exhumado después de haber estado 23 años bajo tierra y obviamente su cuerpo estaba sumamente deteriorado, pero aún así se pudieron comprobar los altísimos niveles de arsénico que contenía su cuerpo. Además, exhumaron a un sujeto llamado Joseph C. Mitchell, un carnicero de Kroger que murió de un ataque cardíaco mientras trabajaba en la misma tienda que Blanche, pero él no mostró ningún indicio de envenenamiento. Así fue que el 18 de julio de 1989, a la edad de 56 años, Blanche Taylor Moore fue arrestada mientras cenaba en el remolque de su hija Cindy junto a su familia. Blanche fue acusada de haber asesinado a su padre, Parker Kisser, a su primer esposo, James Taylor, a su novio, Raymond Reid, además del intento de homicidio cometido en contra de Dwight Moore. El primer juicio que se llevó a cabo fue el de asesinato de Raymond Reid, porque era el que estaba mejor documentado. No solamente tenía un larguísimo historial médico que les he ido contando durante este video, además de los resultados de la autopsia que eran más que contundentes, sino que también había decenas de testigos, desde enfermeras y personal del hospital donde Raymond pasó sus últimos días, hasta familiares que estaban dispuestos a testificar en contra de Blanche. Algo que también habría que mencionar acá es que Blanche pasó todo este proceso en prisión, debido a que al día siguiente de su detención se celebró una audiencia en la que se decidió que no habría fianza para que saliera y pasara su juicio en libertad, porque los delitos por los que estaba siendo procesada incluían como una opción de condena la pena capital, es decir, pena de muerte, así que no podían dejarla libre. El 15 de octubre de 1990 se dio inicio al juicio de Blanche Taylor Moore en el condado de Forsyth, un juicio sumamente mediático que estaba en todos los medios locales y por supuesto en boca de toda la gente. La fiscalía dijo que Blanche comenzó a envenenar con arsénico a Raymond Reid a principios de 1986 y siguió haciéndolo mientras él se encontraba hospitalizado a través de este postre de banana y sus batidos de mantequilla de maní. La fiscalía también presentó evidencia de que Blanche acabó con la vida de su primer esposo, James Taylor, y estaba planeando hacer lo mismo con Dwight Moore, y aceptaron estos otros casos como evidencia para el caso de Raymond, debido a que había un patrón lo suficientemente fuerte para decir que incluso era su modus operandi. Primero suministraba las dosis de arsénico a sus compañeros. Estos enfermaban, ella se convertía en su principal cuidadora y eso le permitía seguir suministrándoles esa fatal sustancia. Todo parecía indicar que Blanche Taylor Moore era una asesina en serie, pero también debían analizar los motivos. La fiscalía planteó 3 hipótesis al respecto. La primera era que Blanche prefería deshacerse de sus parejas cuando se empezaba a interesar en otra persona porque se preocupaba demasiado en guardar las apariencias, así que sin ellos en el camino se evitaría las habladurías de las demás personas. La segunda era que Blanche odiaba a los hombres porque le recordaban a su padre, que, si se acuerdan, era un sujeto abusivo y maltratador, y de alguna manera veía un poco de él en todos los hombres. La tercera hipótesis, que era comprobable al 100% y que fue usada para dar la sentencia, es que Blanche acababa con sus parejas por motivos económicos, convirtiéndose así en el ejemplo perfecto de una viuda negra. Este tipo de asesinas en serie catalogadas por Michael Kelleher, que precisamente siguen esas características. Estaba más que claro, Blanche heredó 1/3 de la herencia de Raymond Reid, se compró una casa con el dinero que heredó de James Taylor y como esposa de Dwight Moore heredaría su patrimonio una vez que él falleciera, pero no contaba con que las cosas serían diferentes en esta ocasión. Dwight Moore testificó en contra de su aún esposa durante el juicio y fue en ese momento en el que recordó que Blanche lo enviaba a comprar el insecticida Anti-Ant, aquel que tiene arsénico en su composición, el mismo que había usado para acabar con cada una de sus víctimas. Dwight Moore, sin saberlo, había comprado su propia arma homicida. Otra cosa que es interesante mencionar es que durante el juicio apareció un sujeto, un admirador de Blanche llamado Garvin Thomas, un hombre en situación de calle que estaba empecinado en hablar con Blanche. Le enviaba osos de peluche a la cárcel y le escribía cartas constantemente. Cartas que ella por supuesto no respondía, hasta que un día una carta peculiar llegó a la prisión, una en la que él se inculpaba por todos los delitos,
de los que se acusaba a Blanche. Garvin decía que había acabado con la vida de los 3 hombres que estuvieron con Blanche porque se encontraba celoso, pero había algo que no cuadraba. Blanche presentó esta carta como prueba cuando Garvin ya había fallecido. La fiscalía trajo a sus expertos y contrastó la carta con escritos conocidos de Garvin, además de hacer que Blanche escribiera una copia de esta. La fiscal Janet Branch fue la primera en creer que Blanche había escrito la carta de puño y letra, no solo por las coincidencias en la caligrafía, sino porque la carta termina con un sello distintivo de la mujer, frases obscenas y referencias al sexo. Finalmente la fiscal logró tomar esta carta como una prueba de que Blanche estaba haciendo todo lo posible por librarse de la culpa. Blanche en todo momento se declaró inocente e incluso, a pesar de todas las enfermeras que declararon haberla visto alimentando a Raymond Reid en el hospital, ella lo siguió negando de manera rotunda, pero todas las pruebas estaban en su contra. Así que el 14 de noviembre de 1990, Blanche Taylor Moore fue declarada culpable del asesinato en primer grado de Raymond Reid. Y 2 días después, el 16 de noviembre de 1990, fue condenada a muerte. Debido a esta sentencia, los otros casos por la muerte de James Taylor y el intento de homicidio de Dwight Moore nunca fueron juzgados. 2 semanas más tarde, Dwight Moore solicitó el divorcio. A día de hoy, Blanche Taylor Moore tiene 91 años y es la mujer más longeva esperando ser ejecutada en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Ella está en la institución correccional para mujeres de Carolina del Norte y quizá ustedes se estén preguntando por qué nunca la ejecutaron. Resulta que Blanche ha dedicado toda su vida en prisión a apelar una y otra vez su sentencia alegando diversos problemas técnicos cometidos durante sus juicios. Así que de esta manera ha podido evitar su ejecución por más de 34 años y por supuesto ella sigue declarando su inocencia hasta el día de hoy. Ella de hecho tuvo que ser sometida a varias sesiones de quimioterapia y radioterapia debido a cánceres recurrentes, pero se mantiene con una salud estable hasta hoy, escribiendo música y poesía dentro de su celda. Por otro lado, el sobreviviente, el reverendo Dwight Moore, pudo seguir con su vida, se casó otra vez y se mudó a Virginia, donde fue asignado a una iglesia donde trabajó hasta el fin de su vida. Dwight falleció el 11 de enero del 2013 por causas naturales a la edad de 79 años, pero deben saber que el entumecimiento de manos y pies provocados por el arsénico nunca dejó de acompañarlo. No sé bien cuál sería el objetivo de Blanche en toda esta historia, si solamente era tener dinero, o tener una casa en particular o una vida en particular, pero digamos que dentro de todo se salió con la suya porque sigue estando viva y está tranquila en una celda en prisión. Y digamos que si la hija del reverendo no se hubiese dado cuenta de que había algo raro, tal vez él habría muerto, ella habría heredado todas sus cosas y la historia hubiera seguido. Pero bueno, hasta acá llegamos. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.